Bueno, vamos a ver qué nota sacó Juan. Profe, no lo veo. Ya. Listo, ahí le compartí la pantalla de los errores de Juan. El texto no solamente habla del virus, no evidencia dónde se sitúa el texto, el autor no escribe contra nadie, no complementas los argumentos. ¿Y qué más? Ah, lo de los interrogantes, esos interrogantes bien malos, pues. Listo, entonces tiene 5 errores. Vamos a irnos a... Con 5 errores, Juan tiene 4-6, 4-2, 3-8, 3-4, 3. ¿Qué tiene? ¿Por qué te quedas tanto? Dime qué tiene. Dígale qué tiene, hombre. Dígale qué tiene. Que se ríen, que no me invitan. Listo, entonces vamos con Rubén. Rubén está aquí. Sí, Sí, ya aquí. se me ya yo te calificó. califiqué. No, ya yo te califiqué. Sí, ya. Listo, entonces no me queda nadie. Perfecto. Entonces ya podemos. Entonces, Seguramente se equivocó en la calificación del mío, profe. será. Nadie será. Bueno, listo. Entonces vamos con los géneros discursivos. ¿Quién me puede dar la definición de géneros discursivos, por favor? ¿Quién me puede dar una definición de géneros discursivos, por favor? Profe, yo se lo digo, pero fue lo que yo consulté. Sí, claro. Ah, bueno, listo. Ah, bueno, listo, loca. Dice que estos hacen referencia a los ámbitos y a las actividades en las que se desarrollan. Estos géneros se basan en convenciones que se han ido generando socio-históricamente. Si bien son bastante estables, varían en el tiempo porque son dinámicos y a su vez los géneros discursivos se expresan en tipos de texto. No, para ahí. Vengo Ok. yo. Ahora, Sí, como me leíste una definición de internet, ok. yo quiero que me la Entendí. expliques. Es verdad, profe. En pocas palabras son los que... No, dale. Leíste, Ay, no. Ajá, y no lo estás leyendo del internet. Sí, Entonces, profe, de lo y que no- yo copié, pues. ajá, y no lo sabes explicar. Básicamente son los que hacen referencia a los ámbitos y a las actividades en las que se realizan los textos, ¿no? Ajá, ¿De qué hablas? pero profundiza. Explica, o sea, con tus propias palabras. Ivana, Por favor, Profe, ¿qué silencio, preguntó? muchachos. Vamos, silencio. Profe, después vengo yo. Listo, entonces. ya, profe, en eso, en los ámbitos y en las actividades que se está desarrollando el texto, los ¿Qué es un diferentes tipos discurso? de ¿Qué es un texto. discurso? ¿Qué es un discurso? Es, en mis palabras, ay, Dios. Es ahorita lo que estamos haciendo. Usted me está hablando, yo le estoy hablando. Esto es un discurso, ¿no? No, Una conversación. no.
No, no. Un discurso, yo lo puedo decir, profe. Listo. Ay, bueno, te lo digo, Ivana. Digamos que Es un conjunto, digamos que es un conjunto de enunciados, eso, donde uno se puede expresar. ajá, exactamente, donde uno se expresa, ya puede ser escrito o puede ser de manera oral, o podemos con un pensamiento, un razonamiento o un sentimiento. Bravo, bravo, tienes 5. Exactamente. Los discursos Se divide son, entre dos. los discursos son los métodos, las metodologías, perdón, en las que nosotros plasmamos lo que queremos decir. Es decir, Ya, gracias, profe. estos pueden ser orales o escritos. Entonces yo puedo tener un discurso oral y puedo tener un discurso escrito. Entonces la definición de género discursivo, eh, cuando ya le adicionamos el género como antes del discurso, es porque ya nos va a dar una diferenciación en cuáles son los tipos de géneros discursivos. Y hay varios tipos de géneros discursivos que se dan la mano con los tipos de texto. ¿Ok? Hola. Ok. En la pantalla ustedes pueden ver el texto de leer, escribir y comentar en el aula de Daniel Casani. Yo les puse a ustedes que se leyeran de la página 21 hasta la 34. ¿Por qué? Porque ahí nos va a dar una definición general de lo que son los géneros discursivos, cuáles son los tipos de géneros discursivos, algunos ejemplos, cuáles son sus características y funciones, que fue lo que les mandé a consultar. ¿Quién me puede dar características y funciones de géneros discursivos, por favor? La clasificación. Profe, Hola. ¿Cómo, profe? Repita la Profe, que no pregunta, le, por favor. ajá, no le. Necesito que por favor, cuáles son las características y funciones de los géneros discursivos. Todo eso está en las lecturas. profe, las características son dinámicos, están situados, desarrollan un propósito, están organizados en forma y contenido, delimitan comunidades discursivas y construyen y reproducen estructuras sociales. Eso es lo que está en el texto. Sí, claro, pero entonces, aquí estamos en Su propia puntos, palabra. vamos en puntos y características. Entonces, esperen un momentico y vamos por acá arriba, que se me perdió la... Ya va, denme un segundo. Profe. Un segundo. Miren, ya para terminarles el tema de la definición general de género discursivo, ya habíamos hablado de que el género discursivo es un discurso que nosotros como seres humanos podemos hacer y hacemos, ya sea oral o escrito, pero ese género discursivo va a tener unas características. Perdón, no va a tener unas características, son más adelante. El género discursivo va a estar compuesto por los siguientes elementos, va a estar determinado por los siguientes elementos. El estilo en el que yo puedo escribir, ¿cierto? Un estilo de sarcasmo puede ser. El léxico que tenga yo como autor, porque aquí va a haber una relación directamente proporcional entre autores y lectores, de eso se trata el género discursivo. El estilo, en estilo, la forma en que escribe el autor y el léxico, eso pertenece al punto gramatical o al primer elemento, que es la parte gramatical, que está aquí en pantalla de ustedes. También tenemos que tener en cuenta que un género discursivo tiene una estructura o un registro, porque todos los géneros discursivos no son iguales. Entonces, en algunos vamos a ver, por ejemplo, en el género discursivo del tipo de texto noticioso, vamos a ver una estructura en el texto completamente diferente a un texto científico. Lo mismo que a un texto o un género discursivo literario, en el caso poema, ¿ok? Entonces, todo el discurso depende de lo que nosotros primero queramos transmitir, el léxico que tengamos al transmitirlo, el estilo y el orden o la estructura, el orden que pertenece a la estructura en que nosotros vamos a dar ese género discursivo. En ese mismo género discursivo tenemos que tocar el género pragmático, que son cuál es el propósito,
de lo que yo estoy escribiendo, cuál es mi intención hacia los interlocutores, y está directamente relacionado con el tema de las 22 técnicas de lectura crítica de Daniel Cassani, pero esto va mucho más allá porque es el tema de la escritura y no tanto de la lectura. Y por último, también depende mucho del tema sociocultural, a los temas sociales o la organización social del poder, digamos. No es lo mismo un género discursivo elaborado por una persona, por el presidente de la República, por ejemplo, que tiene una posición jerárquica en el poder superior a un género discursivo de, por ejemplo, un cajero de algún supermercado. Los géneros discursivos van a variar dependiendo del tema sociocultural que tenga cada persona, ¿cierto? ¿Sí me entendieron ese tema ahí? Son varios elementos que tienen que ir engranados. Es un gran engranado para completar el género discursivo. El género discursivo no son solamente palabras dichas, sino hay que saber un poco cómo decirlas, qué tipo de léxico voy a utilizar, cuál va a ser la estructura, ascendente, descendente o en forma de pirámide. Todo eso lo va a determinar el tipo de género discursivo, como ya se les he explicado, el propósito que tengo como autor y el tema de la organización sociocultural. ¿Listo? Entonces aquí nos ponen ciertos ejemplos, pero estos ejemplos no son tan pertinentes para entender un poco el género discursivo. Sí me parece muy importante que los géneros discursivos tienen estos tres elementos: el contenido temático. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. En el Sí. contenido temático, el estilo y la composición. Entonces es, en resumidas cuentas, lo que les explicaba en la parte superior. Eso va a determinar el modo en que nosotros vamos a transmitir el mensaje, ¿ok? Profe, no escucho. ¿Ya me escuchas? ¿Ya? ¿Listo? Profe, yo me siento perdida porque hace poquito fue que pude ingresar al link ¿Con quién hablo? con Carolina ¿Carolina qué? Morelo. Carolina, ¿cómo así que hace poco pudiste ingresar? Cuando Rubén estaba hablando. Bueno, pero entonces yo tengo que continuar. Igual apenas solamente acabo de comenzar definiendo lo que es un género y un género discursivo. ¿Oíste? Entonces, mira, aquí en la pantalla te puede salir la definición de género, que es que abarca una clase de actos comunitarios, es decir, unos eventos, y a partir de esos eventos es que yo voy a empezar a relatar lo que yo quiero comunicar, ¿ok? Con unos propósitos específicos. Mencionaba arriba que los géneros discursivos tienen ¿dónde estaba? Están determinados por la parte sociocultural, tienen una estructura determinada, tienen un estilo determinado y tienen un léxico determinado, ¿ok? Entonces ya te resumí prácticamente lo que acabamos de ver. Okay. Entonces, No vamos a mirar. escucho. ¿Ya? ¿Con quién hablo? ¿Quién no escucha? ¿Quién? Me estaba viendo las manos, que tiene las manos igualitas. ¿Quién no escucha? Listo, entonces continuamos. Vamos a compartirles la pantalla de las lecturas. Estas lecturas ustedes las tienen en la plataforma. Entonces es necesario que ustedes se lo lean para que ustedes entiendan qué es lo que es un género discursivo, cuál es su definición, cuáles son sus características y funciones. O sea, como les he dicho, se trata de que ustedes lean. En mi curso es muy importante que lean y que lleguen a las clases leyendo, si no, pierden.
Entonces ya vamos acá. Miren, aquí tenemos ejemplos de géneros. Entonces, en los tipos de géneros discursivos encontramos estos tipos. Y vamos a dar una ejemplificación de ellos. Los géneros discursivos se dividen teniendo en cuenta la disciplina, es decir, a lo que obedecen, a la intención o a la esfera social en la que se desenvuelve cada género discursivo. Entonces, aquí vemos una explicación de que los géneros periodísticos de información es un género discursivo, noticias, reportajes. Los géneros de opinión, que son columna y una editorial. En noticias y reportajes, la diferencia de este género discursivo con el de opinión pública, con el de opinión, perdón, es que en noticias y reportajes nosotros, como escritores, vamos a relatar algunos hechos basados en alguna fuente, sucesos reales, ¿cierto? Tratar de hacer lo objetivamente posible, tener una visión objetiva, tener todas unas fuentes por igual, todas unas citas por igual y darle igual importancia a todas. En la parte de opinión, que se encasilla en columna y editorial, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hojear un periódico. Si ustedes ven columnas de opinión o editoriales, todos los periódicos tienen una editorial diaria. La editorial la escribe por lo general el director del periódico y es una opinión personal. Es un juicio personal, un juicio de valor, lo mismo que las columnas. Por eso es que se habla de columnas de opinión. También encontramos en otros géneros discursivos los géneros académicos, apuntes, exámenes, manuales, etc. También hay géneros en la disciplina jurídica, que son las leyes, las normas, las sentencias, las demandas, etc. En la parte administrativa, las instancias, los certificados. En la parte comercial, la factura y los catálogos. Todo, como ustedes se pueden dar cuenta, todo está determinado por los géneros discursivos. Lo que tendríamos que hacer nosotros entonces es entrar a diferenciar dependiendo de la esfera social en la que cada uno se desenvuelva. En los artículos científicos también también podemos ver ejemplos de, dependiendo de la disciplina, artículos científicos o reseñas científicas. Esos son para definir los géneros discursivos escritos. Con el tipo de los géneros discursivos orales, en los géneros discursivos orales podemos nosotros enumerar un discurso en alguna ceremonia de graduación, un discurso político, el discurso que manejan los curas en las iglesias o el sermón religioso. Y orales cuando hablamos de radio y televisión, que son los boletines informativos. El ejemplo más claro es la parte radial. Ustedes en la parte radial ven géneros discursivos orales, porque obviamente no lo están leyendo, sino que es una persona relatando los sucesos independientemente de que sea informativo o no. Listo, entonces ya llegamos a la parte que había dicho sus compañeros en características y funciones. Entonces ahora sí, quien me estaba hablando de características y funciones me puede explicar uno a uno y entre todos vamos dándole solución a todas estas características y funciones de los géneros discursivos. ¿Quién comienza? Hola, ¿quién comienza? Chicos, Rubén. ¿Y yo por qué? ¿quién comenzó Porque con tú hablar estabas con hablando las de eso. características de géneros discursivos, características y funciones, Rubén? Ok, Rubén. bueno. El texto dice que son formas retóricas y desarrolladas a lo largo de la historia que estabilizan la experiencia y dan Sube la voz, por coherencia favor. y significado a la acción. Profe, pero ¿qué se puede explicar ahí si está claro? Es que yo necesito que tú interiorices lo que estás leyendo. Los géneros Ok. discursivos son dinámicos.
¿Cómo así? Sinceramente, esa parte no la entendí. La de los son dinámicos no la entendí. Las demás sí, esta no. Los Si, di- si alguien más explica eso, pues síguele. ¿Quién me puede explicar la característica de unos géneros, de los géneros que son dinámicos? Distinto a Rubén. Ajá. Yo, Listo, sigue. bueno, a mi pensar, no sé si me equivoco, Sube la digamos voz. digamos que los dinámicos son todos aquellos que como que le dan coherencia a un texto, ¿no? O sea, que nos van diciendo, o sea, que nos van dando a entender la coherencia que el autor tiene al momento de leer, de escribir, perdón. Ajá, ¿y qué más? Mm, Mira, ahí te ponen un ejemplo de la homilía cristiana. Entonces, con el tema de los géneros discursivos que son dinámicos, es que los géneros discursivos se ajustan al momento de la historia en el instante. Me hago entender, me hago explicar. No están determinados únicamente en una época de la historia, sino que son dinámicos y tienen que estar determinados a todas las transformaciones sociales. Por ejemplo, la homilía cristiana, mira aquí te ponen un ejemplo. La homilía cristiana puede venir desde hace cuánto tiempo, después de Cristo, lleva 2020 años la homilía cristiana. Entonces, mira que aquí te están explicando que clava sus orígenes en las prácticas religiosas de lectura y comentario de la Biblia en la sinagoga. Y que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos según diferentes confesiones, la tradición de la comunidad, en el caso de la Iglesia Católica y las disposiciones de concilio. Entonces, es decir, que los géneros discursivos son dinámicos hasta tal punto de que con el pasar del tiempo tienen que ir ajustándose a las prácticas socioculturales a las que haya Moldándose. lugar, a las prácticas socioculturales a las que haya lugar en este preciso instante. ¿Sí me entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿quién me puede explicar el tema, este punto de que los géneros discursivos están situados? Ese es muy Que lo fácil. que el autor está tratando de relatar se ubica en un lugar del tiempo específico. No, pero No, explícalo mejor. dice que lo que el autor, o sea, aquel que está expresando el discurso, lo que expresa, valga la redundancia, se ubica en un lugar geográfico específico. No solamente Entonces, geográfico, sino cultural. y del tiempo, del cultural, De bueno, también. tiempo y espacio, y en unas Tiempo y circunstancias espacio. específicas. ¿Ok? Ok. Entonces, todos los Sí, géneros, ok. todos los géneros discursivos van a obedecer a tiempo y espacio. O sea, siempre que nosotros vamos a leer un género discursivo, vamos entonces a internamente a respondernos la pregunta de una de las 22 técnicas de lectura crítica de Daniel Cassani: ¿dónde se sitúa el texto? ¿Sí ven que tienen relación los dos temas? Las 22 técnicas Sí. con que los géneros discursivos están situados. Todos los géneros discursivos tienen que estar situados. Me tienen que definir tiempo, lugar, cultura, geografía, contexto y circunstancias específicas. No puede faltar eso porque entonces no estaríamos hablando de nada. No le pondríamos contexto. Aquí nos pone un ejemplo. Seguimos con el ejemplo de la homilía cristiana. Es un ejemplo muy sencillo y creo que es el más pertinente para hablar, para desarrollarlo. Nos menciona de que la homilía cristiana nace, crece y se usa en un ámbito geográfico y en la cultura y cultural que es el cristianismo. Ahí se desenvuelve la homilía cristiana, en el ámbito cultural del cristianismo. No lo vamos a ver en el ámbito cultural del ateísmo
no nos vamos a ver en el ámbito cultural del masonismo, no, porque ellos no van a tener homilía cristiana. Los únicos que tienen homilía cristiana son los cristianos, el cristianismo. Entonces, el punto 3, que desarrollan un propósito. Los géneros discursivos desarrollan un propósito. ¿Quién me explica ese? ¿Quién me explica desarrollar un propósito, muchachos? Digamos Como lo que yo que leí es como el autor trata de que las demás personas que están leyendo ese artículo entiendan de mejor forma, No, ya que no, puede ser no, el, no, no. Es el propósito. Defínelo mejor, léelo, míralo, léelo. Desarrollan un propósito. ¿Qué te dice a ti esa frase? lo más importante. Ustedes están viendo la pantalla donde yo se los estoy mencionando. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, Dice que son Se utilizan como edad para conseguir. Profe, sí, cuando yo leo desarrollan un propósito, me centro en que tienen como una finalidad. O sea, tienen un propósito literal. sí. ¿Cómo le explicaría? Bueno, los géneros discursivos tienen siempre un propósito. Cuando yo me paro frente a un micrófono para dar un discurso oral, yo tengo un propósito. Si soy el director o el rector de una institución educativa, yo tengo un propósito en la ceremonia de graduación, ¿cierto? ¿Cuál es mi propósito ahí? Hablarle a los próximos graduandos, mencionarles cuáles son algunas de las acciones o las actuaciones más importantes que deben tener cuando pasan de, por ejemplo, de la vida como estudiante a la vida como trabajador, cuando ingresan al mercado laboral. Luego de que ya definí, entonces, lo que voy a decir en el discurso, el contenido, entonces ese contenido tiene que tener un propósito. Otro ejemplo, entonces, por el tema de la justicia, en el género discursivo de la disciplina, ubicémonos en una parte de una sentencia judicial, ¿cuál es el propósito de la sentencia judicial? Impartir justicia, Impartir justicia. ¿cierto? Ahí mismo lo dice el texto. Entonces, el autor del género, el autor del escrito o del oral, tiene que tener siempre una intención. Cualquiera que sea, siempre los géneros discursivos tienen una intención. El autor siempre tiene una intención. Entonces, como lo dice aquí, lo que está subrayado, se utilizan en la comunidad para conseguir algo importante a sus autores y lectores. Impartir justicia, por ejemplo, incrementar el conocimiento, otro ejemplo, cumplir un trámite, otro ejemplo, expresar nuestros sentimientos, por ejemplo, en ese expresar nuestros sentimientos puede ser un poema, ¿cierto? Y ya llegando, rigiéndonos por el ejemplo de la homilía cristiana, entonces el ejemplo dice que en la celebración eucarística cristiano-católica, la homilía forma parte de la liturgia de la palabra. Entonces luego de la liturgia vienen las lecturas de los evangelios, en el que el sacerdote relaciona lo que nosotros hemos escuchado como lectura del evangelio y lo pone en práctica para transmitírselo a sus feligreses. Entonces ese es el propósito que tiene el cura, el padre, al hacer un género discursivo hacia sus feligreses. Tiene siempre una intención. ¿Ok? Aquí en este cuarto están organizados en forma y contenido. ¿Quién me explica eso? Digamos que cada discurso tiene que tener su organización. Ejemplo. Es como, por ejemplo,
cuando tomemos el mismo ejemplo de el rector que tiene que dar su discurso en la graduación, él no puede empezar como diciendo, ¿cómo les explico, bro? O sea, ese discurso que él va a decir tiene que estar organizado. Es como si fuera, tiene que tener su inicio, su introducción y su terminación, ¿cierto? Puede empezar como, digamos, él puede empezar dándole los buenos días a los que están, porque no va a empezar, digamos, ay, profe, que no sé cómo explicar. Dale, que ahí está la idea. Es como, él no va a empezar diciendo, hablándole él no va a empezar primero hablándole a los padres de familia. Él tiene que empezar diciendo, pues, buenos días a los graduandos y a los acompañantes. Entonces, después de esos buenos días, él tiene que empezar como que, pues, hoy es un día especial para mí, como ay, profe, no sé, como el cuerpo, ay, no sé. Bueno, ahí vamos a aterrizarlo a tu ejemplo. En ese género discursivo oral, el ejemplo de un rector, el rector tiene que saber primero de qué va a hablar. Y eso de lo que va a hablar, primero debe dominar el contenido de lo que va a hablar, debe saber lo que va a hablar. Si no sabe lo que va a hablar, entonces el género discursivo no lo va a saber estructurar. Cuando hablo de estructura es que tiene que entonces darle un nivel de importancia acá, darle un calificativo de importancia a cada uno de los puntos que va a tocar. Entonces, el rector puede, digamos, escoger 3 puntos dentro del desenlace. El primero es el saludo, no es un punto. El segundo es el desenlace, que es el desarrollo del género. Y el tercero es la conclusión del género. Entonces, en el primero, él saluda, ¿cierto? Saluda a los presentes, a los graduandos, a los familiares, a la mesa directiva. En el discurso como tal, entonces, él tiene que previamente haberlo estructurado bajo su nivel de importancia. ¿Qué quiero yo como autor del género discursivo, en este caso el oral, como rector, decirle a los estudiantes? Entonces, bueno, yo quiero que ellos se vayan de aquí de la ceremonia pensando en que la vida como trabajador es distinta a la vida como estudiante y que se deben esforzar un poco más y que si cuando se caen se pueden levantar. Entonces, esa es su idea general. Y esa idea general la va a ir desarrollando de acuerdo al nivel de importancia. Puede poner unos ejemplos, puede contar una anécdota que a él le pasó, algo que le ocurrió a él, lo de algunos compañeros, anteriores promociones, el ejemplo de que en tal fecha se graduó un estudiante y ahora es gerente del banco tal. ¿Sí me entiendes? Entonces, él tiene que darle un orden a ese contenido y al final debe darle una conclusión. ¿Listo? Listo. En el quinto, delimitan comunidades discursivas. ¿Quién me explica este? Hola, ¿quién me puede explicar este? Nos quedan 20 minutos. Perdón, nos quedan, de esta reunión nos quedan 4 minutos. Profe, entonces puede decirse que es como un grupo de personas que dominan cierta disciplina. Da el ejemplo, doy el ejemplo de ciertos autores que escriben sobre el Renacimiento, un ejemplo. Entonces, ese grupo de autores, ese es el grupo discursivo, o sea, ellos conocen sobre ese tema y pueden escribir sobre eso. Sí, correcto. Los géneros discursivos siempre están delimitados por comunidades en específicas, las comunidades de científicos, las comunidades de periodistas, los grupos médicos, son los grupos de abogados, los bufetes, la iglesia, etcétera.
Siempre los géneros discursivos van a estar determinados por las comunidades discursivas, porque son ellos los que pueden entonces generar, dependiendo de cada disciplina, el género discursivo. Listo, entonces vamos. ¿Les quedó claro, no? Ese último a mí no tanto. Los géneros discursivos siempre están determinados por comunidades discursivas. ¿Cuáles son las comunidades discursivas? Un grupo de personas que tienen unos conocimientos en común y unas prácticas sociales comunes, es decir, iguales entre todos. Podemos tomar una comunidad discursiva como la comunidad de la iglesia. La iglesia es una comunidad discursiva. Podemos tomar como comunidad discursiva, dependiendo de la disciplina, un bufete de abogados. Eso es una comunidad discursiva. Podríamos tomar como comunidad discursiva, por ejemplo, una casa editorial donde hay 10 periodistas, por ejemplo, y todos tienen que hablar bajo una misma línea periodística. Esas son comunidades discursivas que se van a entender en los mismos términos. ¿Sí me entiendes? Hola. Sí, sí, profe. Ya le entendí, bro. Ok. Y este último, en funciones y características, construyen y reproducen estructuras sociales. Ajá, hablen. Muchachos, hablen. Profe, espérese un momento, ya yo le digo. Pero ya no veo la pantalla. Ah, perdóname. Ya. No, todavía no me aparece. ¿Nada? Ya, ahora sí me apareció. Bueno, construye y reproduce estructuras sociales. Digamos que eso como que también nos habla del punto anterior, porque dice que los géneros discursivos son los que conforman grupos profesionales o sociales y construyen estatus e identidad. Es como, por ejemplo, cuando, digamos, nos reunimos nosotros todos y organizamos un discurso, ¿cierto? Entonces, digamos que nosotros tenemos como que construir la identidad, o sea, es que yo siempre tengo una idea y cuando se la voy a decir, no, Dale, se me sigue. olvida. Nosotros Sí. tenemos que crearle como ponerle un título al discurso que nos identifique a todo el grupo. Porque, por ejemplo, si nosotros somos un grupo de psicología, nosotros queremos hablar en el discurso queremos hablar sobre la